A mi mamá sí la conocí, pero nomás tantito. Como ella tenía que trabajar todos los días, me llevaba a una guardería, y ahí me la pasaba yo hasta que mi madre regresaba después a recogerme. Lo malo era que la pobre llegaba muy cansada de tanto trabajar, y cuando decía que iba a recoger a su hijo le preguntaban ¿cuál es? Y ella respondía no sé, uno de esos. Entonces le daban el niño que tenían más a la mano, y claro que no siempre era el mismo. O sea que lo más seguro es que yo no sea yo. Un día mi mamá no pasó a recogerme, y los demás días tampoco. Recuerdo que hace mucho me llevaron a vivir a una casa que era un orfelinato, donde todos los niños éramos huérfanos. La encargada principal era la señora Martina, la cual siempre estaba de mal humor y les pegaba a todos los niños. A mí una vez me sacó sangre de la nariz y luego se enojó porque manché mi ropa con la sangre y después me castigó dejándome un día sin comer. Desde entonces yo puse mucho cuidado para evitar que me volviera a salir sangre de la nariz. La única vez que me falló fue un día que me tropecé y fui a dar contra un como escalón que había por ahí. Pero la señora Martina no llegó a darse cuenta porque me fui rápidamente a los lavaderos y lavé mi ropa. Lo único malo fue que me tuve que volver a poner la ropa cuando todavía estaba mojada. Entonces ella me preguntó que por qué estaba mojada mi ropa y yo le dije que había llovido. Pero ella me dijo que yo era un mentiroso porque hacía 2 meses que no llovía y me castigó otro día sin comer. En el orfelinato había un niño más grande que yo que se llamaba Chente y que era mi mejor amigo. Lo malo de Chente era que siempre estaba enfermo. Y así hasta que se murió. Luego, como el tiempo pasaba y la señora Martina se iba haciendo cada vez más pegalona, yo pensé que lo mejor sería escaparme del orfelinato, pero nunca se me ocurrió la manera de hacerlo. Esto sucedía porque yo era tonto, y por lo tanto me faltaba imaginación para que se me ocurrieran buenas ideas. Entonces ya tuve 2 motivos para ponerme triste. 1, el no poder escaparme, y 2, el darme cuenta de lo tonto que era. Y un día me puse tan triste que me solté llorando. Y cuando la señora Martina me preguntó que por qué lloraba, ya no tuve más remedio que confesarle que yo me quería escapar de ahí. Entonces ella dijo, haberlo dicho antes, y me abrió la puerta. Anduve caminando por muchas calles que no conocía. No eran calles muy bonitas como las que salen en las películas de la televisión, pero tampoco eran tan feas como otras que también salen en la televisión. Pero lo peor de todo era el hambre que tenía, porque en esta vida lo más importante es comer. Y por eso me metí al mercado donde había muchísimas cosas de comer. Lo malo era que yo no tenía dinero para comprarlas. Entonces pensé robarme algo. Pero recordé que era pecado robarse las cosas, sobre todo cuando el dueño es otro. Por eso lo que hice fue pedir que me regalaran algo. Y una señora me regaló 2 zanahorias. Pero lo mejor fue al día siguiente, pues un señor me regaló una torta de jamón. No puede haber nada más bueno en esta vida. Un día llegué caminando hasta un callejón que estaba muy oscuro y empecé a sentir miedo. Entonces me puse a caminar más aprisa, pero lo único que conseguí fue llegar a otro callejón que estaba aún más oscuro que el anterior y me entró más miedo. Seguí corriendo hasta que salí a un lugar donde había un poco de luz. Era como un terreno en el que había mucha basura y muchos desperdicios. También habían perros que buscaban cosas entre la basura. Y también había niños. Eran como 8 o 9. Casi todos eran de mayor edad que yo, menos 2 que eran más chicos. O quién sabe. El mayor de todos era el mochila. Luego me explicaron que le decían así porque hacía tiempo le habían mochado una mano. O sea que se la habían cortado una vez que se le infectó mucho. Pero le quedaba la otra mano con la cual pegaba más fuerte que todos sus compañeros, y por eso todos los demás le obedecían. Cuando me acerqué a ellos, lo primero que me llamó la atención fue que uno de los niños se estaba pintando la cara. Este niño era el Pinacate. Y sabía hacer eso de aventar 3 pelotitas al aire sin que se le cayera ninguna. Esto lo hacía, según me dijo, en una esquina cercana, donde hay un semáforo que tarda mucho con la luz roja, lo cual hace que los carros se detengan un buen rato. Entonces él y otro niño hacían eso de aventar las pelotitas para que luego les dieran una propina. El otro niño se llamaba el Conejo. Lo que hacía el Conejo era ponerse a gatas para que el Pinacate se parara encima de él, pues así era más fácil que los automóviles vieran al Pinacate cuando aventaba las pelotitas. Yo quería preguntar más cosas, pero entonces el Mochilas le dijo al Pinacate que se diera prisa en terminar de pintarse la cara. El Pinacate hizo lo que le ordenaron y al rato se fue de ahí en compañía del Conejo. O sea, iban a la esquina donde el semáforo tarda mucho con la luz roja. Los demás niños platicaban muy poco y ni siquiera me preguntaron que quién era yo o de dónde venía. Algunos solamente se me quedaban viendo. Otros decían cosas que yo no entendía y no sé por qué, pero me empezó a dar más miedo. Después de un rato, el Mochilas empezó a fumar y luego le pasó el cigarro al niño que estaba junto. Este nomás le dio una chupada al cigarro y se lo pasó al siguiente. Y los demás hicieron lo mismo, hasta que el cigarro me llegó a mí. Entonces yo también le di una chupada, pero me dio muchísima tos.
Algunos empezaron a reírse de mí, mientras que otros me miraran como si quisieran preguntarme algo, pero no me preguntaron nada, lo único que hicieron fue quitarme el cigarro. También tenían una bolsa de plástico, la cual tenía algo dentro, algo que olía parecido a como huelen los talleres donde pintan carros. Pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque en ese momento llegó corriendo el pinacate, diciendo que el conejo había palmeado. O sea, él estaba diciendo que el conejo estaba muerto, y entonces todos salieron corriendo. Yo fui el último en llegar, pero también alcancé a ver al conejo que estaba en el pavimento, sin moverse, y todo lleno de... Pero no me quise acercar mucho porque empecé a sentir algo muy raro, o sea, como si quisiera vomitar. ¿Pero qué vomitaba si no había comido nada? El pinacate tampoco se le acercó mucho, tal vez porque no quería que los demás se dieran cuenta de que estaba llorando, aunque no se le notaba, porque las lágrimas parecían como si fueran parte de la pintura que tenía en la cara. Entonces me dieron muchas ganas de salir corriendo, y eso fue lo que hice. Corrí y corrí sin detenerme para nada.